Pero bueno, pues podemos ir iniciando. A ver, nos toca hablar acerca de Ferrajoli, de don Luigi Ferrajoli, a partir de el método axiomático y el garantismo. Aquí hay varias cosas que yo quisiera empezar diciendo. Y voy a dejar un espacio un poco más adelante para efecto de las preguntas y de las reflexiones que se tengan que ustedes con mucho gusto puedan formular. Bien, lo primero que quisiera preguntarles es lo siguiente. ¿Por qué este entramado de ideas que es el garantismo, por qué nace con Luigi Ferrajoli? ¿Por qué nace con él? Porque, a ver, si pensemos en lo siguiente, todas las grandes ideas del pensamiento jurídico se relacionan de una u otra forma con el momento histórico en el cual estas ideas surgieron. Nada, lo que quiero decir es que nada surge de manera espontánea. ¿Por qué el garantismo nace con Luigi Ferrajoli en Italia a finales de los años 60, inicios de los 70? ¿Por qué no nace, no sé, con una profesora peruana en 1950, o con un profesor mexicano en 1980, o con un francés en el 2005? ¿Por qué? Adelante, Quintín. Gracias, doctor. Me disculpo en primer lugar porque estoy en trayecto, entonces si llego a hablar poquito, es por eso. Y se apagó la cámara también. Pues yo considero que es una respuesta, o sea, derivado de lo que usted dice, no quiero pasar por sabio ni nada, pero de lo que usted nos ha comentado, que todo es con base en el contexto en el que se presentan las cosas, pues yo considero que si nace en Italia en la década de los 60, pues es en parte una respuesta posfascista al periodo que vivió Italia durante la Segunda Guerra Mundial y pues a consecuencia también de la Declaración de los Derechos Humanos que se da en este contexto de posguerra por el lado de los vencidos. Yo considero que por ahí lo que quería Ferrajoli era también impulsar un modelo de gobierno que respetase esos derechos que estaban recientemente declarados y que pudiera hacerse frente al Estado cuando esto no ocurriera así. Gracias, Quintín. Sí, desde luego, sí, claro, va por ahí, va por ahí. Muy bien, ¿quién más? Adelante, Javier, te escuchamos. Sí, yo creo que es, como dice él, veníamos de una etapa de fascismo, pero más que nada se buscaban garantías hacia el individuo, garantías individuales hacia los individuos, hacia la ciudadanía, para que se tuviera más, ¿cómo le diré? Más control y seguridad del ciudadano. Es mi punto de vista. Muchas gracias, Javier, por tu comentario. Desde luego, creo que también ahí hay un elemento relevante. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Bien, creo que tanto Javier como Quintín tienen muy claros algunos elementos que desde luego resultan relevantes. Primero, recordar esto que hemos dicho. Toda obra humana tiene un cronotipo. Toda obra humana tiene una razón a partir del momento en el cual esta obra es generada o es creada. Y eso me parece que es muy relevante tenerlo claro. Porque de otra manera nos podría parecer, y francamente, bueno, hay que ver con mucha claridad que esto no es así. Por tanto, es necesario considerar algunos elementos históricos, en particular, del origen de esta corriente. Desde luego Italia, y voy a tener que retrotraerme a algunas cuestiones históricas, pero les quiero pedir un favor, que mientras yo voy platicando estas cuestiones que tienen que ver con la historia jurídica italiana, ustedes empiecen a establecer
los vasos comunicantes entre esta postura y lo relativo a el derecho mexicano, a la historia del derecho mexicano. Me parece que eso es muy importante. A ver, yo señalaría entonces lo siguiente. Italia, durante el siglo XIX, recibe una clara influencia jurídica tanto de Francia como de Alemania. Sin embargo, la influencia francesa fue esencialmente una influencia desde la perspectiva del derecho constitucional y del derecho administrativo, incluso de la justicia administrativa, lo cual es muy importante para lo que comentaremos un poco más adelante. Ahora bien, en el caso de la justicia, del derecho alemán, la influencia se dio sobre todo en el derecho civil y de manera muy importante. Creo que se dejó de escuchar, ¿no? Sí, yo también veo Sí, doctor, la lo pantalla perdimos. apagada. Sí, no se escucha. Yo también. ¿Qué les ha parecido el diplomado? Perdón, Ya llegó el doctor. Perdón, doctor. Disculpen, pero se cayó la red en la que estaba, ya me conecté a otra. Pero decíamos, con los grandes nombres del procesalismo como Matiolo, Chiovenda, Carneluti y demás. Pero en materia de derecho constitucional, en materia de derechos de las personas y de estructura del poder, esencialmente la influencia era francesa. Y así podemos pensar, por ejemplo, en la gran influencia que tuvo figuras como el Consejo Constitucional francés, como también, desde luego, en el derecho administrativo. Y hacia, digamos, inicios del siglo XX, en Italia hay dos grandes corrientes, digamos, del derecho. Hay una corriente más de corte conservador que tiende a la defensa del famoso Estatuto Albertino. Ustedes lo recuerdan, es la constitución otorgada del rey Alberto al reino de las dos Sicilias y que después se convierte en la constitución italiana, pero hay también una corriente liberal que busca reivindicar los valores del liberalismo clásico europeo, particularmente el francés dentro de Italia. El campeón, digamos, de esta postura es Vittorio Emanuele Orlando, que es un nombre que tenemos que tener en la cabeza porque vamos a regresar con él. Sin embargo, llega el auge del fascismo. ¿Ustedes recuerdan en qué año Benito Mussolini se hace el mandamás de Italia? De nuestras clases de Historia Universal. 1922. En 1922, cuando la famosa marcha sobre Roma, Mussolini se convierte en el primer ministro del rey del rey Víctor Emanuel II y se convierte en el mandamás italiano. Entonces viene el ascenso de un régimen totalitario que es el régimen fascista. ¿Qué es un régimen totalitario? Bueno, si nos vamos a la ciencia política y vean cómo todo esto se va articulando, si nos vamos a la ciencia política tenemos varios elementos
de los regímenes autoritarios. En primer lugar, una cuestión relativa a la existencia de un único partido político. Un régimen totalitario es un régimen de un único partido político. La proscripción de la oposición, la imposibilidad de tener derechos frente al Estado. En un régimen totalitario no hay prácticamente derechos que uno pueda ejercer frente al Estado. Y en un tercer lugar, por lo tanto, no hay en realidad mecanismos de defensa frente al Estado. Y en último lugar, la existencia de una muy fuerte ideología, el sustento de todo este régimen en una cierta ideología. Miren, todo régimen político, ustedes lo saben, requiere una ideología que lo sostenga. Pero cuando pensamos particularmente en un régimen político de tipo autoritario, entonces lo que tenemos ahí es una cuestión bastante compleja, porque tenemos una ideología que lo sostiene y que da todo un discurso de justificación, quisiera decirlo de esa manera. Y eso nos sucede directamente con el régimen totalitario del fascismo. Por lo tanto, es un tipo de régimen que genera una cierta forma de derecho. En primer lugar, es un derecho que tiene una única matriz ideológica. El día de hoy aquí en Saltillo hablábamos, por ejemplo, de que el Estado pluricultural en México es ya una decisión fundamental. Pero en un Estado totalitario no hay pluriculturalidad posible. En un Estado totalitario hay una voluntad única, que es la voluntad del Estado, nos diría Carl Schmitt, que se proyecta en la decisión o en la voluntad del Führer. Por otra parte, tenemos también otros elementos a considerar. Por ejemplo, el hecho de que no existen derechos frente al Estado. Los ideólogos jurídicos o juristas, tanto del nazismo como del fascismo, sostenían que no se puede tener derechos frente al Estado, porque el Estado es el que hace posible la vida humana. Por lo tanto, no se puede tener derechos contra el Estado. Entonces, si el Estado toma una decisión en tu contra, el Estado tendrá sus razones. Y tú no puedes, de alguna manera, controvertirlas o ir en contra de ellas, porque eso sería ir en contra del Estado. E ir en contra del Estado es ir en contra de la existencia del propio ser humano. En un tercer momento, no existen mecanismos propios de los regímenes liberales, derechos, amparos, posibilidades de defendernos frente al Estado. Nada de eso existe. Y pensemos en algo, el fascismo dura en Italia, en toda Italia, entre 1922 y 1943, 21 años. Y en el norte de Italia se mantiene hasta 1945. Por lo tanto, el régimen fascista abarca un periodo muy amplio, bastante amplio de tiempo, pensando particularmente en el siglo XX. Y fue creando un derecho fascista, ergo, un derecho claramente totalitario. Este derecho profundamente totalitario, entre las cosas que venía señalando, era lo relativo a la creación de un código penal. Si nosotros pensamos en algunos grandes juristas italianos del siglo XX, pensamos, por ejemplo, en Alfredo Rocco, autor de un espléndido libro que se llama La Sentencia Civil y otro que se llama La Interpretación de las Leyes Procesales. Su hermano Hugo Rocco con doble C, fue ministro del régimen nazi, del régimen fascista, y en esa calidad produjo un código penal fascista a inicios de los años 30. Un código penal que, como ustedes podrán suponer, pues partía de un principio absolutamente, ya no digamos inquisitivo, sino de realizar auténticamente pesquisas. Un código penal que le daba amplísimos poderes, no solo al juez, no solo a la judicatura, sino también a la policía. Un código penal que daba pocas oportunidades y pocos derechos a la defensa, porque lo que los códigos penales dentro de los regímenes totalitarios se ven como mecanismos de defensa del Estado, de defensa del propio Estado. Entonces, por eso algunos llamaban que eran códigos de defensa social, por ejemplo, porque lo que hacía era defenderse al Estado. Ahora bien, en 1943, en el sur de Italia, cae el régimen fascista, pero sabemos que Mussolini, después de un rescate bastante espectacular, funda lo que se conoció como la República de Salò, la República Social Italiana en el norte de Italia.
Y en esta República Social Italiana, en esta República de Salò, lo que sucede es que se establece una situación en la cual se mantiene toda esta legislación penal. Ahora bien, a partir de 1945, por un corto periodo de tiempo, Italia es ocupada parcialmente por las tropas de los aliados, porque hay que recordar que en 1943, pues Italia apoya justamente a los aliados después de la invasión de Sicilia. Y se genera una convocatoria a un Congreso Constituyente. En este Congreso Constituyente participa como presidente del mismo esa figura de la cual yo hablé hace rato, el siciliano Vittorio Emanuele Orlando, que era el gran jurista liberal italiano. Pero era un hombre ya muy mayor, porque esa generación de juristas liberales ya eran maduros en la época de la Primera Guerra Mundial, y estamos hablando ya de 1945. La generación de los jóvenes juristas, pues prácticamente no participa en la factura de esta Constitución porque ha estado dentro del régimen fascista. Entonces es muy interesante observar que la Constitución italiana la escriben no los de la generación, digamos, no los juristas de la generación de ese momento, sino de una o dos generaciones para atrás. Y participan figuras que ustedes conocen, por ejemplo, como Piero Calamandrei. Esto da lugar a una de las grandes constituciones de la posguerra, ¿no? La Constitución italiana de 1946. Una constitución que proclama una república, una constitución que proclama derechos humanos, derechos individuales y derechos sociales, una constitución que habla del equilibrio de los poderes bajo la égida de ese legendario político italiano que fue De Gasperi, político demócrata cristiano, por cierto. Bueno, esa constitución también hace un cambio radical. Hasta ese momento histórico, el modelo, digamos, que se había seguido de los temas constitucionales o de lo que ahora le llamamos la justicia constitucional en Italia, había sido directamente el modelo francés. Pero ahí se viene un cambio y lo que sucede entonces es que se presenta un modelo en el cual lo que tenemos es un cambio hacia el modelo austriaco y se crea en la Constitución italiana el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de los años 40. Pero ¿qué pasa entre los años 40 y los años 60? Bueno, lo primero que sucede es que no se echa a andar inmediatamente el Tribunal Constitucional. Costó mucho esfuerzo y mucho tiempo echar a andar el Tribunal Constitucional italiano, por dos razones. La primera de ellas, porque la academia no estaba de acuerdo con eso. La academia decía, pues nosotros hemos tenido algo similar al Consejo Constitucional francés, nosotros hemos tenido justicia administrativa, ¿por qué necesitamos justicia constitucional? Se lo estamos trayendo de Austria, pero ¿por qué lo copiamos de los austriacos? No es necesario, va en contra de nuestra tradición. Y por otro lado, no se pueden poner de acuerdo los distintos partidos políticos para nombrar a quienes integren ese Tribunal Constitucional. Al no poner de acuerdo durante varios años, este tribunal es una entelequia, es una creación constitucional, pero que no tiene una materialidad, que no existe en la realidad, lo cual lo vuelve simple y sencillamente, permítame decirlo así, una especie de fantasma constitucional. ¿Qué sucede después? Bueno, lo que tenemos entonces es que hacia los años 60 apenas se acaba de crear el Tribunal Constitucional. Como todo nuevo órgano, pues está aprendiendo a caminar, ¿no? Descubriendo sus facultades, sus atribuciones, la forma de ejercerlas, pero no tiene la solidez de un órgano que tenga 50, 60, 100 o más años. Y por otro lado, la voluble vida política italiana no ha permitido, para los años que estoy narrando, cambiar algunas de las leyes fascistas. Quiero que pensemos en algo. De la posguerra, de la segunda posguerra para acá, ha habido gobiernos en Italia que no duran 2 meses. Entonces, ha existido tradicionalmente en Italia una alta rotación de gobiernos, de gabinetes, producto de pues, ciertas veleidades en la construcción de las mayorías legislativas. Bueno, entonces, eso lo que provoca es que para estos años que estoy narrando, no exista todavía un código penal. O bueno, el código penal que existe es el mismo que había antes, el que narré de Rocco, ¿no? Con todas esas características que yo he señalado hace unos momentos.
Es justamente en ese entorno donde empiezan a llegar una nueva serie de juristas, una nueva generación de juristas. La generación de juristas que ya no fue formada en las épocas del fascismo o del nazismo. La generación de juristas que ya no trabajaba, digamos, con el Estatuto Albertino, sino que ahora trabajaba con la Constitución del 46. Que una generación de juristas que ya conocía la Declaración de los Derechos de la ONU y demás. Esto es, que había recibido aquella herencia del constitucionalismo liberal, pero que también estaba conociendo estos nuevos mecanismos o estos nuevos instrumentos. Bueno, pero se enfrentan a un problema. El problema es que cuando se trata de la judicatura penal, deben aplicar un código que es un código fascista, ¿de acuerdo? Un código respecto del cual hay una severísima discrepancia con la Constitución. Una discrepancia que no se reduce, si es que pudiéramos decirlo así, simplemente a las antinomias tradicionales, sino que, digamos, normativas, sino que hay auténticas antinomias ideológicas y epistemológicas, y que no hay una coincidencia entre ese código penal y la Constitución, lo cual, insisto, me parece que es muy importante observarlo. Es en ese entorno donde empiezan a surgir, digamos, dos posturas. Una primera postura que dice, bueno, a ver, yo tengo que aplicar el código. Yo soy un juez penal, soy una jueza penal, yo tengo que aplicar el código y quitémonos de broncas. Y otra que dice, pero es que no podemos aplicar ese código o hay disposiciones que no podemos aplicar o que no podemos usar en su literalidad porque va en contra del catálogo de derechos y el espíritu de la Constitución, que ni siquiera está nueva. Frente a esta aseveración, digamos, el primer grupo de juristas dicen, bueno, eso puede ser cierto, pero no es, como juez no es mi problema. Como juez o como jueza no es mi problema. En su caso, es un problema primero, es un problema político del órgano legislativo, que no ha sustituido el Código Penal. Por lo tanto, si no lo ha sustituido, y partimos del principio del legislador racional, es porque quiere que se siga aplicando, ¿no? Porque si no, ya lo hubiera sustituido. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero además, tampoco es mi problema como juez, porque pues ese es un tema de la Corte Constitucional, no es un tema mío como juez. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es seguir aplicando la normatividad, seguir aplicando el código y no preocuparme por lo demás, básicamente. Quintín, dame oportunidad de seguir avanzando un poquito más, no me bajes la mano, por favor, y en un momento más te doy, desde luego, la participación. Gracias, entonces, doctor. Tenemos que seguirlo aplicando. El otro lado, y ahí es donde está Ferrajoli, dice, no, a ver, nosotros tenemos que materializar la Constitución en las sentencias que nosotros dictamos. Nos tiene que preocupar, materializar, llevar a la realidad los mandatos, los principios, permítanme decirlo así, la ideología constitucional que informa, que conforma esta Constitución, lo cual debe implicar que realicemos algún tipo de control sobre el Código Penal. Pero ese tipo de control debe ser no a partir de lo que a mí como juez me parece justo o injusto, sino del propio derecho positivo. Yo sé que esto puede sonar un poco contradictorio para algunos, pero cuando estoy hablando de que es a partir del propio derecho positivo, me estoy refiriendo directamente a la Constitución. O sea, hay que trabajar desde la Constitución y no desde el Código. Por eso se está hablando, insisto, desde el propio derecho positivo. Como pueden ver, o como espero haber dejado claro, el surgimiento de esta postura, entonces, no es una cuestión, más bien, el surgimiento de esta postura es una cuestión que nos tenemos que explicar a partir de la realidad específica y concreta en la cual se encontraron estos jueces, esta judicatura, esta generación de juristas. No es algo que haya surgido simplemente pues porque un domingo no tenía nada que hacer un profesor de cubículo y se le ocurrió ponerse a escribir sobre eso, sino surge de las inquietudes de juristas prácticos, de un jurista práctico, que se enfrenta al problema específico y concreto que es, permítame decirlo así, el expediente, y resolver el propio expediente a partir del mismo. Muy bien. Claro está que hay que ir precisando algunas cosas. Primero, que lo que podemos observar aquí, y esto sé que puede resultar un poco
choqueante para algunas o para algunos, es una manifestación del positivismo. Porque lo que se está haciendo es acudir a la Constitución, a los derechos, a los principios, a los valores que se encuentran dentro de la Constitución. No es una apelación a una especie de concepto de derecho natural o de un supraderecho que se encuentra por encima de la Constitución. No, es una apelación al derecho positivo. Eso me parece que es muy importante observar. En un segundo lugar, porque también tiene que ver con el atender esa realidad específica y concreta que es el expediente. En un tercer lugar, porque implica también reconocer un atributo, yo creo que la palabra sería atributo, que tiene el juez constitucional, y mejor diría yo, cualquier juez o cualquier jueza. Y lo ha dicho con mucha claridad Joseph Story. En sus comentarios acerca de la Constitución americana, si no me equivoco, de 1838, Joseph Story afirma que de la facultad de interpretar las leyes que tienen, o diríamos los jueces y las juezas, se desprende la facultad de darse cuenta cuando éstas son contrarias a la Constitución, y si es así, considerarlas nulas e inaplicables. Y en este caso concreto lo que nos encontramos no es, desde luego, con una declaración abstracta de inconstitucionalidad. No podían hacer eso como no pueden hacerlo nuestros jueces, ¿no? Por eso les he pedido que hagamos este peloteo con México, porque para eso ellos ya tienen un tribunal constitucional, apenas naciendo, apenas empezando sus primeros pasos, pero ya tienen ese tribunal constitucional. Y en un segundo lugar, porque deben irlo resolviendo caso por caso. Situaciones que se presentan con las particularidades específicas y concretas de un asunto. Por lo tanto, no se puede hacer una apreciación de naturaleza general. Muy bien. Haría entonces aquí una primera pausa. Quintín, adelante. ¿Querías hacer algún comentario? Yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? Sí, doctor, perdón, es que esta Adelante, cosa ya adelante. no agarra el reconocimiento facial, entonces tengo que meterle el código para desbloquearlo, disculpe. Sí, bueno, primero, antes de que usted terminara de hablar, yo quería referir que era como una nueva, esto que usted nos narra, era por lo tanto como una nueva batalla entre naturalismo y positivismo. Después, cuando siguió usted hablando, me quedó claro que en realidad era el positivismo contra el positivismo, solamente el primero en una interpretación literal de lo que dice la norma y el otro en una interpretación meta literal, que queriendo recoger los nuevos avances y escapando jurídicamente hablando de los vicios al haber ya tenido esta generación de Luigi Ferraioli, pues la experiencia de ambos sistemas, tanto el sistema que era rajatabla y persecutorio posterior a un sistema tal vez más constitucionalista y más garantista, aunque en ese entonces no se le llamara así. Entonces, pues es una visión muy ecléctica, ¿no? Digamos, de sacar lo mejor del sistema que había antes del fascista, después, pues, correr o proscribir las consecuencias del sistema fascista y por lo tanto de la persecución política y la persecución jurídica, y entonces ir a una discusión en donde si el derecho positivo que se debía aplicar era las reminiscencias de ese sistema fascista porque no se habían cambiado, o bien transitar hacia un sistema que respetara las garantías en una nueva ideología, entiendo totalmente, pero recabando lo mejor de un sistema anterior al sistema fascista. Entonces entiendo que en este caso, o así lo entiendo yo cuando menos, era un sistema positivista literario o en sentido figurado, más allá del sentido positivista, en sentido estricto o literal de lo que todavía decían las normas, mientras estas cambiaban. Ahora no lo escuchamos a usted, No se escucha, doctor. micro. Ya iba yo a hablar más alto, pero el micrófono. Gracias, Quintín. Yo creo que lo que tú describes es muy adecuado, ¿no? Es una situación de crisis. Es una situación de crisis. Ahora, es interesante observar cómo esta construcción se hace a partir de ideas que ya existen. El concepto de derecho subjetivo que nos viene desde los romanos, la idea de la supremacía constitucional, que bueno, pues al menos se ha afirmado desde el Marbury versus Madison, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entre otros.
Me parece entonces que sí, desde luego, creo que lo que tú describes es una situación de crisis. Ahora, ¿por qué funciona? Yo creo que funciona porque viene a resolver una situación concreta y específica. Entonces, fíjense qué interesante. Esto no nace primero en los libros, ¿no? Esto nace primero en las sentencias. Y nacen las sentencias por una necesidad concreta y específica que se tiene que atender. Muy bien. Ahora, esto empieza a llegar a México. ¿Por qué nos empieza a llegar a México? Bueno, yo creo que hay yo manejaría con ustedes dos hipótesis. La primera la quiero comentar y la otra la vamos a construir. La primera es porque, a final de cuentas, ¿cuántas y cuántos no fuimos a hacer estudios a Europa? Y entonces a Italia y a España, y estas ideas se nos enseñaron, y las conocimos, y se empezaron a hacer las traducciones, y se les empezó a invitar. Bueno, ¿no estuvo el propio Ferrajoli hace poco en estas aulas virtuales de la Escuela Judicial Electoral? Recordarán ustedes, por ejemplo, el año pasado también un debate muy interesante sobre conceptos de democracia entre el propio Ferrajoli y Roberto Gargarella, transmitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, por ahí hubo, desde luego, una influencia muy importante. ¿Por qué a lo mejor nos enteramos poco de la teoría del derecho en Rusia o en Afganistán? Pues probablemente tenga que ver con que poco vamos para allá, ¿no? O poco estudiamos esas figuras. Esa es una primera situación. Pero una segunda situación que yo someto a su consideración, a ver ustedes qué opinan, me parece que tiene que ver con otro tema. Y el otro tema es específica y concretamente la situación político-jurídica de nuestro país. Si nosotros nos retrotraemos, pues más o menos esas mismas épocas, ¿no? Los años 70, los 60, pero también desde luego los 80. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar un régimen no totalitario, pero sí autoritario. Sí autoritario porque a pesar de que tenemos una pluralidad de partidos políticos, bueno, sabemos que es uno realmente el que gobierna. Sabemos que a pesar de que tenemos elecciones, estas elecciones funcionan más como un mecanismo discursivo y de legitimación que como una forma real y efectiva de elegir élites gobernantes. Tenemos también una declaración de derechos, y nos viene desde el 1857, o antes, desde las 7 leyes centralistas. Tenemos también la legislación de amparo, pero la realidad es que en algunos asuntos muy específicos y muy concretos, o en ciertos temas, es difícil oponer derechos frente al Estado. Estoy pensando en la jurisprudencia fiscal de México durante muchos años, pero estoy pensando también en otros asuntos, ¿no? Ahora que se acaba de instalar la Comisión de la Verdad, pues estoy pensando en la represión de los ferrocarrileros, en la represión de los médicos, desde luego en la represión de los estudiantes, 68, 71, la Guerra Sucia. Entonces, desde luego era difícil poder utilizar o poder oponer derechos de manera efectiva contra el Estado. Eso era bastante complejo. Entonces teníamos auténticamente un régimen autoritario. Pero eso empieza a cambiar muy claramente. Bueno, podríamos hablar del quiebre en el 68, la reforma político-electoral del 78 con el antecedente del discurso de Chilpancingo. Podríamos hablar también de las elecciones de Chihuahua en el 86, pero creo que claramente empieza esto a cambiar a partir de las elecciones de 1988 y muy señaladamente de las elecciones de 1989, cuando empieza a ganar la oposición. Entonces, el sistema jurídico-político autoritario se empieza a desarmar, empiezan a desaparecer incluso algunas figuras penales, ¿no? Aquel famoso delito de disolución social, por el cual a cualquier persona que anduviera repartiendo un panfleto que no le gustara al gobernante en turno, pues ya con eso era suficiente para encarcelarle. Entonces me parece que ahí lo que tuvimos fue un mecanismo en el cual estas ideas garantistas del garantismo, estas ideas italianas nos vienen bien a México. Nos vienen bien a México porque nos permiten poder precisar, nos permiten poder entender de otra manera y obrar y operar de otra manera respecto de nuestro propio derecho y respecto de nuestro propio sistema político, considerando entonces cambiar un esquema profundamente legalista por un esquema constitucionalista, que ese, me parece, es esencialmente el llamado del garantismo, un esquema constitucionalista.
Esto es, creernos que la Constitución es derecho, creernos que la Constitución no solo es una declaración política, creernos que la Constitución es algo más que una declaración programática que algún día se va a cumplir, sino en nosotros, al menos en nuestros nietos, sino algo realmente mucho más, permítanme decirlo así, mucho más operativo. Entonces, salvo mejor comentario de ustedes, me parece que el garantismo también cumple esa función en nuestro país, el servirnos como una postura que nos permitió, por un lado, ampliar los derechos y por el otro lado, entender que la función judicial puede ser vista esencialmente como eso, como la protección de los derechos. Vuelvo, me parece, a Joseph Story, porque creo que sus palabras son muy claras. Dice Joseph Story, ¿cuál es la función primordial de un poder judicial? La función primordial es proteger derechos. Diríamos hoy, la función primordial no es solamente divorciar gente o ver si el pagaré reúne los requisitos o situaciones por el estilo, sino la función fundamental es esencialmente... Okay. Perfecto. Entonces, esencialmente es cómo aterrizar esos derechos. Y así, por tanto, entonces el garantismo viene a nuestro país y cumple una función que me parece que es tanto política como jurídicamente muy relevante. Bien, quisiera abrir el micrófono para sus comentarios, sus planteamientos. Por ahí veo a Martín como que con ganas de comentar algo. Sí, a Martín Saldaña. Quien quiera hacer uso de la voz, por favor. Quintín, adelante, te escuchamos. Gracias, doctor. Creo que era de la ocasión anterior en que había levantado la manita, pero igual con mucho gusto participo. En el sentido de, pues, reconocer que cada etapa de la historia de la humanidad, pues ha tenido esa, no quiero utilizar la palabra contaminación porque es peyorativa, digamos ese contagio de la ideología que más se adecua al momento histórico que vive un país. Y bueno, pues el intercambio académico creo que facilita eso, el intercambio de estudiantes, el intercambio ideológico, facilita eso, y ahora en siglo XXI, digo, trayendo ese contexto ahora siglo XXI, pues creo que de la misma manera, solo que se transmite más rápido gracias a las redes sociales. Entonces, por lo tanto, esos medios de transmisión de ideas, considero que deben de tener una responsabilidad social pues mucho mayor, más aún a la que había a mediados del siglo XX, toda vez que la facilidad de transmitir ideas que pueden servirle a un país, como creo que le sirvió a México el adoptar estas visiones de posguerra de parte de Europa, como también pueden perjudicarle. No tengo ahorita ningún ejemplo concreto, pero por supuesto una visión que en el momento histórico no le viniera bien a un país, pero que se implementara gracias a la facilidad con la que ahora se transmite la ideología, pues considero que es una navaja de dos filos que sea la transmisión tan rápida. En primer lugar, si es una transmisión de una idea positiva para el momento histórico que vive el país, pues súper bueno, qué bien. Y de lo contrario, pues también qué malo. Creo que eso aumenta el potencial de responsabilidad social que se debe de tener, no nada más de parte de los usuarios, sino de los propios medios y de las organizaciones que controlan esos medios de transmisión de ideas. Muchas gracias. Su micrófono, doctor. Allá hay bastantes cosas. Muchas gracias, Quintín. Adelante, Joel, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas tardes. Saludos a todos. ¿Qué tanto pudo haber influido la posición de ser juzgador por parte de don Luigi Ferrajoli, y qué tanto puede haberse apartado también de esa posición para desarrollar una ideología que actualmente nos sigue influyendo tanto como la de Kelsen? Me imagino yo que la posición de haber sido juez penal pudo haber sido esa influencia, pero también al mismo tiempo el haberse destructurado, roto esa figura para pensar más allá en cuanto a una figura de Estado, sino el propio garantizar los derechos a aquellos procesados, quiero pensar. Perfecto, Joel. Y sí, coincido, definitivamente va por ahí. Les quiero ofrecer una disculpa, me tengo que retirar, tengo que tomar un vuelo. Les agradezco mucho su atención, la clase estuvo un poco rápida, sin embargo creo que estuvo jugosa,
sobre todo agradeciendo los comentarios de Quintín y de Joel. Les deseo que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor. Feliz vuelo. Gracias, Que todo doctor. salga bien. Abrazo, Buenas tardes compañeros, a todos. compañeros. Gracias, doctor. Hasta luego. A todos. Excelente día. Hasta luego, doctor, compañeros, compañeras, buen fin de semana.